Buenas tardes, somos el grupo L6 de la asignatura Instrumentación de Procesos con el profesor Jorge Eduardo Porras. Nos correspondió el tema de toma de muestras y nuestro grupo está conformado por Henry Aguilar, Milena Borges, Leonardo Jaime y José Rodríguez. Como definición general de muestreo, tenemos que el muestreo es un proceso de selección del material que se va a analizar. El material puede estar de dos formas, homogéneo o heterogéneo. Análisis de la toma de muestra. El resultado de un buen análisis es el producto del buen muestreo. Si el muestreo no se realiza de manera adecuada, el resultado del análisis de la muestra puede ser erróneo. En la industria, el muestreo es esencial para obtener productos de buena calidad y detectar posibles defectos en el proceso de la fabricación. Para que la muestra sea óptima tiene que tener dos condiciones. Esta tiene que ser representativa y también tiene que ser homogénea. Que sea homogénea significa que debe ser igual en todas sus partes. Sin estas dos condiciones anteriores, pues el muestreo no sería el adecuado. Tipos de muestreo. Los tipos de muestreo se dividen en dos grandes grupos: los dirigidos de juicio del experto, que no son basados en métodos estadísticos, y los probabilísticos, que son basados en métodos estadísticos. Estos últimos se dividen en aleatorios, sistemáticos y estratificados. Muestreo aleatorio. Este se hace cuando hay poca información del lote. Por un ejemplo es cuando hay un lote de maíz. Pues uno puede, que no se conoce mucho, pues se toman varias muestras de diferentes bultos para obtener mejor información y obtener una muestra adecuada. Muestreo sistemático. Este muestreo se hace para grandes áreas. Utiliza patrones de toma como en W, en S, en mallas, ejes y perfiles. Este tipo de muestreo se hace, por ejemplo, para inspeccionar un suelo para la extracción de hidrocarburos. Muestreo estratificado. Este se hace en grupos homogéneos, generalmente son probabilísticos y se utiliza, por ejemplo, en poblaciones para medir la edad, para medir enfermedades y grupos étnicos, entre otros. Muestreo dirigido. La toma de muestra es realizada a criterio del técnico y basada en la experiencia. De todos los tipos de muestreo, este es el tipo más empírico. Preparación de muestras. Las muestras se subdividen dependiendo del estado de la materia en la que se encuentren. Pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. En las sólidas encontramos el tratamiento de la muestra bruta, la homogenización y el submuestreo. En la líquida también encontramos la homogenización, la separación de fases y la preconcentración, mientras que en la gaseosa encontramos la obtención y la absorción. Estas se explicarán más adelante. A continuación veremos el muestreo de sólidos. Pues el muestreo de sólidos se hace para tener una pequeña cantidad de material cuya composición representa exactamente la masa del material que ha sido muestreado. Un ejemplo de esto sería tomar una muestra de una tierra donde se vaya a cultivar, pues para mirar qué tanto pH tiene, si esta tierra es apta para hacer el cultivo o no. A continuación, en esta diapositiva mostraremos cómo se hace una muestra en sólidos. De una muestra heterogénea se saca una muestra de compuesto grande y luego de esto se le hace una reducción y un cuarteo. Esta provoca una alteración y pérdida de la muestra. Hay factores adicionales como el estado de agregación y dependen de materiales particulados, estáticos o si tiene también materiales compactados en movimiento. Complementando la imagen anterior, resumimos los tres ítems para obtener una muestra sólida de buena calidad. Como primera medida, pues se selecciona una gran parte de la muestra sólida y esta se muele o se tritura. Como ya lo dijimos, tiene que ser homogénea y pues tiene que ser representativa del promedio del sólido que vamos a analizar.
Después el sólido se mezcla y se reduce de tamaño, casi siempre con la ayuda de un mortero. Dependiendo la composición del sólido que vamos a muestrear, también a veces es necesario pasar la muestra por un tamiz. Después de hacer ya estos procesos y tener la muestra reducida y compacta, pues se espera que la muestra final de 1 gramo sí represente pues la composición exacta de toda la muestra del sólido que vamos a analizar. Toma de muestras sólidas. Existen 3 tipos de toma de muestras sólidas. Primero, material particulado en movimiento, granulometría y tamaño máximo de la partícula. En la imagen se muestra un bastidor con desplazamiento. Allí hay como un cernidor, como un filtro que separa las muestras de mayor tamaño y pues para después ser depositado en una caja recolectora. El segundo tipo de toma de muestra sólida es la materia particulada estática con distribución de partículas y granulometría. En la imagen se muestra una sonda. Esta sonda se utiliza, por ejemplo, para tomar muestras en bultos de granos. Por ejemplo, en arroz, la sonda debe tener 3 veces la dimensión del grano para tomar la muestra y se introduce la sonda dentro del bulto y se saca la muestra. La tercera forma de toma de muestras sólidas son en materiales compactados. Esta sirve para analizar la composición, bien sea global o de ciertos componentes que están dentro de ese sólido. También se puede hacer el control de alguna de las propiedades físicas y pues estos análisis o estos muestreos pueden resultar destructivos o no, dependiendo de la muestra que se desee obtener o dependiendo de para qué se necesite analizar. Como vemos en la imagen. Bueno, pues en la imagen se ve que están los componentes para toma de muestras en los suelos. Pues está una pala, en el otro lado están los que son como estilo sondas, que son los ripios, que son como los taladros que hacen pues las petroleras para explorar los suelos. Y el otro están los de corona de diamante, ovidia, que son como para perforar piedras, algo rocosos, que son materiales muy duros. Entonces, por eso, como el diamante es el material muy resistente, se utilizan estos componentes para hacer la toma de las muestras. Los contenedores y forma de conservación de las muestras sólidas se dividen en 2: con fines analíticos y con fines de preservación. Con fines analíticos se toman las muestras para analizarlas, y con preservación es para largo tiempo. Las muestras con fines analíticos se envasan en bolsas de plástico, generalmente de polietileno, y en contenedores de vidrio. Las de preservación de testigo se utilizan envoltura en gasa y envase de lata o tubos de plástico de acero sellados en bolsas plásticas, impidiendo la presencia de aire, de consolidación con hielo seco si el laboratorio es cercano, de envoltura plástica si son zonas muy cálidas, y de envoltura de gasa y cera. Continuamos con el muestreo de los líquidos. Mostrear líquidos pues resulta ser más fácil que mostrear los sólidos. Cuando la muestra líquida tiene una única base o cuando la cantidad de la muestra es suficiente para que pueda ser homogeneizada por agitación antes de la toma de la muestra. La obtención de la muestra representativa del líquido puede ser de 2 formas: si el volumen es pequeño o tiene una sola fase en la muestra, o si tiene un gran volumen, mezcla de diferentes densidades, o si la muestra de líquido tiene partículas en suspensión. La decisión del volumen que se va a tomar, si este va a ser pequeño
o si va a tener un gran volumen depende directamente de la concentración del analito que contenga la muestra. La clasificación de los sistemas líquidos depende si estos están en movimiento o están estáticos y si están abiertos o están cerrados. Tipos de líquidos. Los líquidos se dividen en homogéneos o fáciles de homogeneizar, en heterogéneos, emulsiones o suspensiones, estables o inestables, en mezclas de líquidos inmiscibles, de líquido con depósitos sólidos, de mezclas de líquidos volátiles, líquidos dinámicos y fluidos biológicos. Toma de muestras líquidas. Se pueden realizar en líquidos en movimientos en sistemas abiertos, como por ejemplo los ríos. Se tiene que tener en cuenta su composición. Esta composición, pues, a la hora de controlarla, pueden ser parámetros pues de difícil control. También se tienen que tener en cuenta los analitos a nivel de trazas. Esto se hace cuando son únicamente en medios limpios. Ahí se tienen que tener en cuenta los riesgos de contaminación. A la hora de tomar la muestra siempre se tiene que hacer una toma a 30 centímetros de la superficie o a 30 centímetros del fondo. Y si estas muestras contienen algún tipo de materia sólida suspendida, es necesario filtrar para analizar por separado, pues como ya lo explicamos en los diferentes tipos de muestreos sólidos. O también pueden ser analitos de interés muy altos y estos en los efluentes industriales. Líquidos en movimiento de sistemas cerrados. Pues para esto se tiene que tener en cuenta la velocidad del flujo, la homogeneidad, la turbulencia antes del punto de muestreo y pues también tomar la muestra en dirección opuesta a la del flujo del líquido. Líquidos almacenados en contenedores cerrados pero sin ningún tipo de movimiento. Para las tomas de estas muestras se tienen que tener en cuenta la heterogeneidad ocasionada por la estratificación de densidades y se tiene que tener bastante cuidado en tomar muestras compuestas de todo el tanque, desde la superficie hasta el fondo y a diferentes profundidades para hacer una comprobación de la falta o no de homogeneización. Líquidos estáticos en sistemas abiertos. Esto se hace a diferentes profundidades. Se hace con estaciones permanentes con sistemas automáticos, pues para tomar en tiempo real muestras. Pues esto más que todo se hace con botellas y cestillos y pues se hace más que todo en lagos como de alcantarillado, pues para tomar que está llegando allí. Y pues también se utilizan equipos pues para fondos fangosos, como ya habías comentado. Se utilizan nucleadores o dragas, esto para sacar una buena muestra y pues como esos están pesados se utilizan pues la robustez en estos equipos. Contenedores y forma de conservación. Los recipientes generalmente son de vidrio, borosilicatado o de polietileno de alta densidad. Algunas determinaciones in situ son de temperatura, conductividad, pH, contenido en gases de poco solubles. En diversas técnicas de conservación según los analitos se encuentran la adición de ácidos o bases para controlar el pH, ácido ascórbico o tisulfato que reducen el efecto del cloro residual y otros oxidantes en las aguas. También se utiliza refrigeración a 4 grados centígrados y almacenamiento en oscuridad y en frasco de color topacio. En la aplicación y manejo de aparatos de equipos encontramos la pipeta y las ondas para líquidos. La pipeta se utiliza para tomar muestras representativas de pequeños volúmenes de líquido. Se encuentran de diferentes longitudes, diferentes diámetros y diferentes escalas dependiendo las densidades de los líquidos para que estos tengan más fácil entrada y más fácil salida de ellos. Sonda para líquidos. Pues estas sondas se utilizan para extraer líquidos que son de difícil acceso. Pues algunas tienen como una cámara de vacío para extraer el líquido y pues sacar la muestra. Para el muestreo microbiológico de aguas, por ejemplo el de una tubería, se tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, desinfectar con alcohol, abrir la llave y desechar las primeras porciones, ya que estas son las más contaminadas.
cerrar el grifo y flamear la gota que queda pendiente hasta que emita vapores. Abrir el grifo dejando fluir el líquido durante 1 o 2 minutos antes de recogerlo en el recipiente estéril de la toma de las muestras. Será cerrado convenientemente en condiciones asépticas. Muestreo de gases. Debido a la calidad del aire que respiramos, existe el interés por analizar los componentes de la atmósfera. Para recolectar la muestra, se pasa a través de varios filtros finos para aislar las partículas y por medio de una columna con solución donde se hace pasar y reaccionar el componente deseado y se determina por diferencia de peso o análisis químico. Para el muestreo de gases, casi siempre se trata de atrapar el gas. Para esto se hace circular el gas a través de una ampolla de vidrio que tiene aproximadamente 250 a 1000 mililitros de capacidad. Esta se cierra por los dos extremos. A veces es necesario arrastrar el gas y esto se consigue con un frasco de agua. Mediante un desplazamiento, esta consigue una depresión. También te puede utilizar una jeringa o algún otro dispositivo mecánico que desplace el aire de la toma de la muestra. En el caso del muestreo del aire, se hace pasar una cantidad de aire a través de un tren de muestreo que contiene un filtro, bomba de aspiración, medidor de flujo. Pues estos son de dos tipos, pueden ser dos sensores que miden la velocidad y el otro que mide el volumen. En el caso del filtro, pues este consta de una membrana de 0.45 micrómetros, que retiene las partículas sólidas. En la bomba de aspiración, esta es una bomba de vacío que hace que circule aire a través de todo el sistema. Y el medidor de flujo, que ya lo he nombrado, que puede ser dos sensores para hacer esta medición. De muestreo. Si los contaminantes están en forma de aerosol, la muestra se recoge mediante un filtro de fibra de vidrio. Otro dispositivo colector para contaminantes en aerosol es el muestreador de impacto, que consiste en presentar superficies de choque en el recorrido del gas. Si los contaminantes están en forma gaseosa, pueden escogerse por absorción en líquido, sólido o llenado de un recipiente evacuado al vacío. Entre los dispositivos utilizados en la absorción están frascos levadores que pueden contener líquidos o sólidos que retengan el componente a analizar. El dispositivo de absorción más eficaz es el frasco lavador de vidrio filtrado, que permite una dispersión eficiente del gas. Requisitos básicos del muestreo. Estos requisitos son la elección del procedimiento que se va a realizar y consisten en determinar los siguientes ítems: el objetivo, la naturaleza de la muestra, el estado físico de la muestra, el alistamiento de materiales, equipos, instrumentos para la toma de la muestra y seguridad personal, sitios de muestreo, técnica de la toma de muestra, cantidad de muestras a tomar, tipo de muestra, determinación de parámetros en el sitio, preservación y conservación de las muestras, recipiente para empaque o envase de la muestra, rotulado y sellado de la muestra, transporte de la muestra y solicitud de análisis. Plan de muestreo. El plan de muestreo es la base para el desarrollo de cualquier parte de las actividades investigativas. Es el método estadístico que permite determinar paso a paso la conformación de la muestra, la cual proviene de una población específica. O sea, pues es la que nos da qué tanta calidad tiene la muestra. Fundamentos del plan de muestreo. Entonces, el plan de muestreo se divide en la unidad de muestra, el tamaño de la muestra y el procedimiento que se le hace a la muestra. En particular, la selección de planes de muestreo siempre tiene que tener en cuenta los siguientes ítems. Primero, los riesgos para la salud pública asociados con el peligro, la susceptibilidad del grupo de consumidores del destinatario, la heterogeneidad de distribución de los compuestos cuando se utilizan planes de muestreo con variables, el nivel de la calidad aceptable y la probabilidad estadística deseada para que se acepte un lote que no cumple con los requisitos. 3. Etapas del plan de muestreo. Pues tenemos 5 etapas. La primera es definición de objetivos, selección del lote de la muestra, analitos y métodos analíticos. 3. Diseño del método de procedimientos operativos.
Cuarto, selección de métodos de preservación y pretratamiento de la muestra. Y quinto, redacción del protocolo. Conservación y transporte de muestras. Para la conservación y el transporte de muestras es necesario tomar ciertas precauciones. En las precauciones del transporte se tiene que evitar la exposición a humedades extremas y mantener siempre las muestras aproximadamente a 4 grados centígrados. Las muestras que sean biológicas o de alimentos o cualquiera que pueda entrar en algún proceso de descomposición, siempre es necesario que se transporten congeladas. Y en cuanto a las precauciones para la conservación de las muestras, es necesario reducir los riesgos de alteraciones por contacto con la atmósfera, absorción y oxidación, así como evitar su exposición al aire y a la luz, en el momento de su manipulación. Los sólidos se mantienen secos, eliminando el agua en una estufa. Las muestras biológicas se congelan en nitrógeno líquido o se liofilizan. El tratamiento de los líquidos sí depende del tipo del análisis que se requiera. El almacenamiento de las muestras. Las muestras se almacenan por 2 motivos. Bien puede ser porque su análisis no va a ser inmediato o para guardar un duplicado con el fin de hacer un chequeo de los resultados obtenidos en los análisis iniciales. Para la conservación de las muestras es necesario que el aire contenido en el espacio libre del recipiente sea mínimo, así como que su material sea hidrófobo y que su superficie sea lisa y no porosa, ya que por los poros se puede contaminar la muestra con el aire que entre. Los materiales utilizados para almacenar las muestras son de 3 tipos: polímeros como teflón, polietileno, polipropileno, plexiglas y goma de silicona; de vidrios como cuarzo sintético y bosilicato de vidrio; y metales como papel de aluminio, platino, titanio de elevada pureza. Para la identificación de la muestra es necesario hacer un etiquetado. Para prevenir confusiones de la identificación de las muestras, se pegará al frasco de la muestra antes de o en el momento del muestreo papel engomado o etiquetas adhesivas en las que siempre se deben anotar con tintas que sean a pruebas de agua la información básica con el número de muestra, nombre del recolector, fecha, hora y lugar de recolección y preservación realizada. 99. Los sellos también se utilizan para evitar o detectar alteraciones en las muestras. Sellar los recipientes con papel autoadhesivo en los que se incluya por lo menos la siguiente información: número de muestra, identificando el número de la etiqueta, nombre del recolector, fecha y hora de muestreo. También son útiles los sellos de plástico encogible. Adherir al sello de tal manera que sea necesario romperlo para abrir el recipiente de la muestra y después de que el personal muestreador ceda la custodia o vigilancia. Recipientes para las muestras. Los recipientes para las muestras generalmente están hechos de plástico o de vidrio. Esto se escoge de acuerdo con la naturaleza de la muestra y de sus componentes. Los recipientes de vidrio son inconvenientes para las muestras destinadas a ser analizadas por metales traza, ya que el vidrio libera silicio y sodio y a su vez también puede absorber trazas de metales contenidas en la muestra. Por otra parte, los recipientes de plástico, excepto los que son teflonados, deben descartarse para las muestras que contengan compuestos orgánicos, ya que estos materiales liberan sustancia de plástico. A su vez se disuelven algunos compuestos orgánicos volátiles de la muestra. Las tapas de los envases, generalmente de plástico, también pueden ser un problema y por esto se deben usar empaques de Septum o metal o TFE. Libro de campo. Registrar toda la información pertinente a observaciones de campo o del muestreo en un libro apropiado, en el que se incluya como mínimo lo siguiente: propósito del muestreo, localización de la estación de muestreo o del punto de muestreo si se trata de un efluente industrial, en cuyo caso se debe anotar la dirección y el nombre del representante de la empresa.
tipo de muestra y método de preservación, si es aplicable. Métodos de muestreo. Existen dos tipos de métodos de muestreo, el muestreo manual y el muestreo automático. El muestreo manual requiere un mínimo de equipo, pero para programas de muestreo a gran escala o de rutina puede ser excesivamente costoso y de manejo dispendioso. Segundo, muestreo automático. Los equipos de muestreo automático pueden eliminar errores humanos inherentes al muestreo manual. El muestreador no debe contaminar las muestras. Es el caso de los recipientes plásticos incompatibles para almacenar muestras que contienen compuestos orgánicos y que solubilizan los componentes plásticos. Programar el muestreador automático de acuerdo con las especificaciones del mismo y las necesidades del muestreo. Ajustar cuidadosamente las velocidades de las bombas y los tamaños de los tubos según el tipo de muestra a tomar. Precauciones generales. Uno de los requerimientos básicos en el programa de muestreo es una manipulación ausente de procesos de deterioro o de contaminación antes de iniciar los análisis en el laboratorio. En el muestreo de aguas, antes de colectar la muestra, es necesario purgar el recipiente 2 o 3 veces, a menos que contenga agentes preservativos, excepto cuando el muestreo tiene como objetivo el análisis de compuestos orgánicos. Se debe dejar un espacio de aire equivalente a aproximadamente 1% del volumen del recipiente para permitir la expansión térmica durante su transporte. Número de muestras. Debido a las variaciones aleatorias tanto del procedimiento analítico como de la presencia de un constituyente en el punto de muestreo, una muestra simple puede ser insuficiente para obtener el nivel deseado de incertidumbre. Para ello hay una ecuación que puede calcular el número de muestras requeridas en donde n es mayor o igual a ts sobre u al cuadrado, en donde n es el número de muestras, t es la prueba de Student para un nivel de confiabilidad dado, s la desviación estándar global y u el nivel aceptable de incertidumbre. Cantidad de muestras. Para la mayoría de los análisis físicos y químicos, tomar 2 litros de muestra. Para pruebas químicas, bacteriológicas y microscópicas, se deben tomar muestras por separado debido a que los métodos de recolección y manejo son diferentes. Colectar siempre un volumen de muestras suficiente en el recipiente adecuado que permita hacer las mediciones de acuerdo con los requerimientos de manejo, almacenamiento y preservación. Preservación de la muestra. Es prácticamente imposible la preservación completa e inequívoca de las muestras de aguas residuales domésticas e industriales y de aguas naturales, independientemente de la naturaleza de la muestra. Nunca puede lograrse la completa estabilidad de todos sus constituyentes. En el mejor de los casos, las técnicas de preservación solamente pueden redactar los cambios químicos y biológicos que continúan inevitablemente después de que la muestra se retira de su fuente. Técnicas de preservación. Los métodos de preservación incluyen las siguientes operaciones: control de pH, adición de reactivos, uso de botellas ámbar y opacas, refrigeración, filtración y congelamiento. Y tienen el fin de retardar la acción biológica, retardar la hidrólisis de los compuestos o complejos químicos, reducir la volatilidad de los constituyentes y reducir los efectos de absorción. Errores de muestreo. El error de muestreo se mide por medio de error estándar. El error estándar es un promedio, porcentaje o diferencia o cualquier otra estadística calculada con los datos de la muestra. Se define como la raíz cuadrada de la varianza de la estadística y es una medida de su variación en todas las muestras posibles. Tamaño de la muestra y error de muestreo. Dados dos estudios exactamente iguales, dos métodos de muestreo iguales y la misma población, el estudio con un tamaño de muestra más grande tendrá menos error del proceso de muestreo que el estudio con un tamaño menor de la muestra. Manual del muestreo y registro en el laboratorio. Las muestras se etiquetan con la siguiente información: numeración de la muestra, descripción del material,
lugar del muestreo, fecha y hora del muestreo, muestreador y método del muestreo, información adicional, pH, temperatura, etc. Entrega de la muestra en el laboratorio. Las muestras se deben entregar en el laboratorio lo más pronto que sea posible después del muestreo, en el transcurso de 2 días como máximo, si el tiempo de almacenamiento y preservación es menor. En caso de que las muestras sean enviadas por correo a través de una empresa responsable, se debe incluir el formato de la compañía transportadora dentro de la documentación del control y vigilancia de la muestra. La solicitud de análisis debe estar acompañada por el registro completo del proceso de control y vigilancia de la muestra. Formato de solicitud de análisis. La muestra debe llegar al laboratorio acompañada de una solicitud de análisis. El recolector completa la parte del formato correspondiente a la información de campo de acuerdo con la información anotada en el libro de campo. La parte del formato correspondiente al laboratorio la completa el personal del laboratorio. Preparación para el análisis de muestras. Hay muestras que pueden ser sometidas a pruebas de identificación tal y como se reciben en el laboratorio. Sin embargo, muchas otras deben ser preparadas, modificadas antes del análisis. Esto sucede cuando se presenta una de estas situaciones. La muestra es sólida o pastosa y se hace necesario licuarla. La muestra contiene una elevada carga de bacterias o compuestos y hay que diluirla. Separación de la muestra analítica. Llamamos muestra analítica a la porción de la muestra total, es decir, la cantidad llevada al laboratorio. El resto de la muestra utilizada como reserva no se le llama muestra analítica. La cantidad de muestra analítica tomada para homogeneizarla debe ser suficientemente grande como para que sea representativa. Cuando está formada por distintos componentes, la muestra analítica debe contener todos los componentes de la muestra completa y además mantener las mismas proporciones. Pesada de la muestra. La pesada de la muestra puede operarse de dos formas. Primero, se pesa la cantidad exacta de muestra y después se agrega un volumen previamente medido de diluyente. Cuando resulta difícil pesar una cantidad exacta de muestra, se pesa una cantidad aproximada y después se mide el diluyente necesario para una probeta estéril. Diluyente. La principal característica que debe tener un diluyente es no producir modificaciones cualitativas ni cuantitativas en la muestra. Es decir, debe mantener lo más fielmente posible la muestra sin suprimirla ni favorecer su desarrollo. Dependiendo el compuesto y la conformación física, se utiliza el diluyente. Homogeneización de la muestra. En la homogeneización de la muestra hay que evitar la destrucción de los compuestos que necesitamos por rotura de su membrana o por calentamiento excesivo. Además de la muestra, es necesario obtener una mezcla homogénea que tenga una distribución uniforme de los componentes y materiales. Hay varios tipos de homogeneizadores y dentro de cada tipo puede haberlos de capacidades diversas. Homogeneizadores de jarra. Consiste en un vaso de vidrio o acero con una hélice en su base que funciona cuando es acoplado a un motor. Un ejemplo de esto puede ser como una batidora, muy parecido, pero estos son industriales. Homogeneizadores de vástago con hélice. El vástago se introduce en un vaso con la mezcla que se va a homogeneizar. Funciona como una batidora clásica de cocina. Gracias por su atención prestada. Ahí quedan los links de video para que se guíen mejor. Gracias.